Gracias por estar en la casa de Dios. Amén. Hoy traemos un tema especial porque yo creo que hemos venido a la casa de Dios. ¿A qué hemos venido, mi hermana Díaz? ¿A qué hemos venido aquí? ¿A qué hemos venido, mi hermano Julio, aquí a la iglesia? Oh, ok, así que, Corne, ¿a qué hemos venido aquí a la iglesia? Sí, quiero que sepan que a la iglesia vienen gentes que tienen problemas delicados en sus vidas. Hay gentes que vienen porque necesitan encontrarse con Jesús. Hay gentes que vienen porque han tenido problemas durante la semana tan graves que su única salida es venir a la iglesia. Y por alguna razón llegaron pues ya tarde. Y entonces vienen a la iglesia y oyen un sermón a donde les dicen, ¿qué no saben que tienen que venir temprano? A la casa de Dios se llega temprano. ¿Y cómo se va a sentir? Y también venimos a la iglesia a encontrarnos con Jesús, pero mis hermanos, a veces las fuerzas que tiene nuestro cuerpo para poder llegar aquí ya no aguantan y llegamos tarde. La hermana Micaela hoy se tuvo que ir, no sabemos cómo se sentía, pero se sintió tan mal que dijo, necesito irme a mi casa. Así que mis hermanos, hoy vamos a tener un tema especial que lo he titulado Religión versus Cristianismo. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija. Bendito Dios y Padre eterno, gracias porque no venimos a la iglesia porque estamos acostumbrados a hacerlo. No venimos a la iglesia porque es hora de venir. No, Padre eterno, tú sabes que hemos venido porque sentimos la necesidad de encontrarnos con tu Hijo Cristo Jesús, para que alivie nuestras penas, nuestras necesidades, para que nos ayude a vivir en este mundo lleno de pecado. Y por eso estamos aquí rendidos, Padre, a tus pies. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y que hoy podamos tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y el texto está en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Hermana, ¿me puede leer en su versión? Por favor. Está bonita esa versión, ¿no? Mateo 16, 18. A ver, vamos a poner atención. Amén, palabra de Dios, es palabra de Dios. Cuando al final de un culto hacemos una invitación para recibir al Señor, decimos que no es un cambio de religión. Hace 8 días yo estaba en la ciudad de Querétaro, y estaba yo dando la campaña y era el día que necesitaba yo hacer un llamado especial, Y entonces yo como a las 2 de la mañana le dije al Señor, Señor, por favor, tú sabes que no vine aquí nada más a pasear a la ciudad de Querétaro, aunque es una de las ciudades ahora muy bonitas, colonial. No vine a eso, sino que vine a dar tu palabra. Y tú dices en tu palabra que no saldrá vacía. Saldrá, pero no llegará vacía. Así que, mis hermanos, yo estuve hablando con el Señor durante más de 20 minutos en la madrugada. Y llegó el momento como hoy de hacer el llamado. Y yo no les dije que iban a cambiar de religión, sino que les dije, si usted levanta la mano porque se quiere bautizar, no es porque va a cambiar de religión. No va a cambiar de religión. Yo tenía durante la semana
más de 15 personas que tenía yo que ir a visitar. Y por alguna razón, esas personas a la mera hora se echaron para atrás. 3 meses tenían estudiando con ellos y cuando las fuimos a ver, dijeron que todavía no era tiempo. Y entonces el día domingo yo tenía solamente 3 personas. Y el sábado en la mañana le pedí al Señor que me ayudara a hacer 2 llamados. Y en uno de esos llamados les hice la invitación para recibir al Señor. Y les dije, esto no es un cambio de religión. Y esto es una gran verdad, mis hermanos. Pues el cristianismo no es una religión más. Las personas que reciben a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas no han pasado a formar parte de una nueva religión, sino que han pasado a formar parte de una familia. Y me acordé del pastor de nosotros, Jesús, y el Francisco, que siempre cuando se para dice, familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos una familia nosotros. Yo me puse triste porque ustedes saben cómo está la hermana Carmen Muro, muy enferma, ya parece un huesito solamente. Pero cuando la vemos, mis hermanos, nuestro corazón se enternece. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Y si no vamos a ver en la Biblia, vamos a ver lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 y Efesios 2:19 y 20. Juan 1:12, vamos a buscar Juan 1:12, cerquita ahí en los evangelios. Juan 1:12 dice la palabra de Dios. Fíjense cómo dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces nosotros llegamos a formar una familia. Usted y yo somos la familia de Dios. Y cuando usted recibe al Señor Jesús como su Salvador personal, deja de formar parte del mundo y ahora es parte de la familia de Dios. Y ahora la gente ora por usted, se preocupa por usted. Lo visitan las visitas que ahora llegan a su casa son cristianas. Las visitas que ahora llegan a su casa llegan con otro propósito. Antes las visitas que llegaban a su casa eran para invitarlo aquí, allá o más para allá. Pero el Señor ahora en su palabra dice, cuando tú me aceptas como tu Dios, no como tu sanador. Porque hemos tenido muchos casos, mis hermanos, en que nosotros ocupamos un trabajo. Y entonces, como sabemos que el Señor es poderoso, pues entonces buscamos a alguien que ore por nosotros para que el Señor nos dé un trabajo. Y cuando el Señor nos da un trabajo, ahora decimos gracias porque tú eres mi proveedor. Pero no eres mi Señor, no eres mi Dios. Y por eso pues a veces venimos y a veces no venimos. Y cuando estamos enfermos, de igual manera, Señor, tú sabes que mi rodilla está mal, por favor, ayúdame. Ya no puedo caminar bien, échame la mano en mi rodilla, por favor. Y cuando pasa el tiempo y nuestra rodilla sana, le decimos, gracias, Señor, porque me sanaste. O sea que es mi sanador, pero no es mi Dios, tampoco es mi rey. No está entronizado en mi corazón, solamente fue alguien que me sanó, que me dio trabajo, que me sacó de los problemas, que me sacó de la cárcel, como aquellas personas que estaban en la cárcel en Egipto, 400, ¿qué años estuvieron? ¿Se acuerdan? 400 y tantos años, 430 años estuvieron en Egipto, y el Señor los sacó de la cárcel del pecado, los sacó. Les abrió las puertas de par en par. Pero el Señor entonces tenía que hacer un trabajo todavía grande para ellos. Tenía que sanarlos.
porque primero los libertó. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas personas necesitaban un Dios con doble personalidad, capaz de perdonarles sus pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Les perdonó su pecado, pero también lo sanó. Tristemente la historia registra que de todos esos que salieron en el desierto solamente entraron ¿cuántos? Entraron dos solamente. Dos solamente. Lo sanó el Señor, lo sanó. Pero quisieron andar en lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque no era su Dios, no era su Señor, no era su Rey. Así que vamos a buscar ahora el otro versículo, Efesios 2. El 19 y 20, Efesios 2, ahí adelante de los evangelios, Efesios 2. A ver, ¿quién lo tiene? Puede leerlo. Quien lo tenga lo puede leer. ¿Cómo dice? Dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Dice que por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Okay. Ahora, la gente cuando acepta a Jesús como su Salvador personal, ahora es miembro de la familia de Dios. Este día vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cuáles son las diferencias entre el cristianismo y una religión. Y podemos reconocer el por qué decimos que el cristianismo no es una religión. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Vamos a ver cuáles son las grandes diferencias entre el cristianismo y cualquier religión del mundo. Vamos a ver qué religión. Yo busqué en el diccionario y según la National Geographic, la religión, fíjense lo que es, por si lo quieren apuntar o si no lo buscan ahí en el diccionario. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano, fíjense, del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá a través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones. Y la gente intenta establecer contacto con una fuerza superior llamada Dios, ¿verdad? Esa es básicamente una de las diferencias más grandes entre una religión y el cristianismo. Número 1, vamos a estudiar 5 pasos, nada más para irnos, ¿verdad? Temprano, ¿verdad? Deuteronomio 30, del 11 al 13. Vamos a ver si la religión es el hombre tratando de acercarse a Dios. Vamos a ver, Deuteronomio 30, del 11 al 13. Miren cómo dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Pues Dios, pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Así que la palabra de Dios dice que el cristianismo es Dios acercándose al hombre. Y la religión dice que ritos, tradiciones, buenas obras, tratamientos, sacramentos para poder acercarnos a Dios. Yo voy a hacer esto para que el Señor me tome en cuenta. Yo voy a ir a la iglesia para que el Señor me tome en cuenta. Yo voy a diezmar para que el Señor me tome en cuenta. Yo voy a ir al bando de oración para que el Señor me tome en cuenta.
¿eh? Yo voy a la obra misionera para que el Señor me tome en cuenta. Esa es salvación por obras, por obras. Pero la palabra de Dios dice que aquí en la boca tenemos a Dios y aquí en el corazón. Y contrario para muchos, mis hermanos. Muchas personas en nuestra iglesia piensan que cuando el Señor suelte los 4 vientos, porque ahorita están agarrados, me decía una hermana, estamos así por misericordia de Dios. Los 4 vientos están agarrados por los ángeles poderosos. Pero cuando los 4 vientos sean soltados, dice, agárrense, porque ahora sí nos quedamos sin el Espíritu Santo. Y entonces yo recordé las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, en el fin del mundo es cuando ya se acabó todo y ya Jesús viene por sus hijos. Ese es el fin del mundo. Y el Señor ha prometido que va a estar contigo, que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y si lo dice la Biblia, yo lo tengo que creer. Está en la comisión que hoy estudiamos, Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20. Vemos que el Señor cumple su palabra y la va a cumplir. Porque, ¿qué somos de Dios nosotros? Sus hijos. Y quiero decirle que los hijos no nos portamos tan bien. Y si no, pues ustedes son padres. Algunos son hijos, todavía no son padres. Pero el Señor les va a mandar sus cobradores a través de sus hijos, ¿verdad? Miren, mis hermanos, nuestros hijos no son tan buenos. Nuestras hijas tampoco. Pero cuando hacen cosas malas, dejan de ser sus hijas, hermano. Siguen siendo entonces, aunque estén así. Cuando yo le pongo al GPS que voy a pasar a un lado y voy pensando en otra cosa, se me pasa el GPS, se me pasa la salida y no me salgo por ahí. Pero el GPS no me dice nada, me da otra ruta. Y cuando llego a esa ruta, llega el momento que tengo que salirme y por algún motivo voy pensando en otras cosas y no me salgo. Y el GPS no me dice nada. Mis hermanos, así es Dios. No me dice nada. Como usted a sus hijos, no le dice nada. El joven rico cuando se fue, el hijo pródigo cuando se fue y regresó, su padre no le dijo nada. Y así es Dios, tan misericordioso que no me dice nada. Y me dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que ustedes y yo tenemos. No es consentidor. No es consentidor, hermanos. Pero Él así es. Así es, mis hermanos. Las religiones dijimos que entonces es un conjunto de ritos, es un conjunto de tradiciones, de buenas obras, de sacramentos para tratar de acercarnos a Dios. ¿Okay? Los hindúes tienen una idea de un Dios que está sentado en la cima de la montaña y que había que subir hasta allá. Pero el cristianismo, fíjense, es Dios bajando hasta donde está el hombre para buscarlo. Y ustedes conocen bien el texto de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dejó allá las 99 encerradas, seguras, y te vino a buscar a ti hoy. Y yo le doy gracias a Dios que Él dejó las 99 allá para buscarme a mí. Yo no lo busqué, es más, ni lo quería buscar. Porque ahí está el texto que le gusta a la hermana, porque en Él está el querer, por el hacer, por su buena voluntad. Yo no quiero acercarme a Jesús. Es más, ni me gusta acercarme a Jesús. Durante esta semana llegué a una casa de una muchacha el martes. Llegué a hacerle el llamado a su casa
eran como las 11 de la mañana. Y tenían la música del reggaetón, fuerte. Y cuando llegamos, pues la apagaron. Y era una de las candidatas para bautizarse. Ella y sus 3 hijos. 33 años tiene la muchacha. Madre soltera, 3 hijos. Trabajaba en una tienda y trabaja en una tienda ya. Cuando le hicimos el llamado, todo estaba bien. Pero dijo, si yo me hago cristiana, ya no voy a poder bailar. Porque el que me dio los estudios dice que los cristianos no bailan. Le digo, pues yo no soy tu papá para decirte que no vayas a bailar. Pero el Señor sabe y ya te enseñó, tú sabrás lo que haces. Dice, pues a mí me gusta el baile, dice. No nos vamos a bautizar. Y los niños dicen, yo tampoco, mamá, yo tampoco. Y nadie quiso. Pero el sábado, cuando hice el llamado, ella se paró como resorte. Y llorando vino al altar. No le pregunté si iba a seguir bailando, hermano. Lógicamente. Porque no soy su papá. A veces nosotros les decimos a las hermanas, no tiene que venir vestida así. No tiene que vestir pintada ni esto y lo otro. No somos sus papás. Dios sabe qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Él nos dejó el Santo Espíritu para que Él nos diga lo que vamos a hacer. Así que este hombre, esta mujer, junto con sus hijos, pudieron apuntarse para bautizar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que Jesús era la solución para su vida. Y que Él había bajado del cielo, había dejado las 99 y la había venido a buscarla a ella nomás. Y ella entendió que el Señor hizo un gran sacrificio porque ella se había extraviado, ella había nacido en la iglesia y el Señor la había llamado. Ayer fui a la casa de un pastor que tiene 3 hijas que de niños aquí se sentaba ahí. Y entonces tuve que hacerle un trabajo. Y llegó la chiquita, la más grande, y me dijo, hermano Mercado, dice, ya no lo reconocía porque ya no tiene pelo, dice, pero porque pues me conocía cuando tenía pelo, ¿verdad? Y empezamos a platicar con ella. Y me dijo, yo trabajo en Starbucks, dice, y ya no voy a la iglesia. Y yo empecé a platicar con ella. Y le empezaron a salir las lágrimas a la muchacha. Y cuando vio a su papá que venía, porque su papá había ido a comprar un material, lloró más. Y le digo, pues el Señor ha dejado las 99, ha venido a buscarte a ti. Y de alguna manera me encontré contigo. Es bueno que mañana vayas a ver a Jesús, allá está en la iglesia. Yo no sé si fue hoy, pero mis hermanos, el Señor vino a buscarte a ti y vino a salvarte. Cuando te encuentra, no se queda estático, sino que te salva, te limpia del pecado y te da la vida eterna. Gloria a Dios. Okay. Vamos a buscar ahí Juan 3:16. Todos lo sabemos de memoria, pero vamos a buscarlo y a leerlo porque es bueno que lo leamos. Juan 3:16. Juan 3:16 en mi Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la religión es el hombre tratando de acercarse a Dios. El cristianismo es Dios acercándose al hombre. El cristianismo es Cristo llevándonos a Dios por medio de su obra que realizó en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 3:18. Vamos a buscar ahí Primera de Pedro 3:18.
Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios: asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, mis hermanos, la religión es nosotros tratando de encontrar a Dios. Pero el cristianismo es Dios bajando en la persona de Jesús y llevándonos de la mano ante la presencia del Padre. Por yo sufrí, por yo morí, y por yo resucité, y te lo traigo en tus manos. Y el Padre entonces le dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que la religión número 2 significa tratar de ganar o merecer la salvación. Yo merezco. ¿Por qué? Porque hago esto y hago lo otro. Y todo el mundo trata de merecer, pero quiero decirles que no merecemos nada. Una persona religiosa, por su forma de vivir, por sus obras, piensa que Dios tiene una deuda con ella, tiene una deuda conmigo, y que se ha ganado la salvación por sus méritos. Es decir, Dios tiene que pagarle con la salvación y vida eterna todo lo bueno que ha hecho en esta vida. Pero la realidad, mis hermanos, es que el hombre es pecador y no merece ser salvo. Ustedes quizás ven aquí, esta persona aquí, parada aquí, y dicen: oh, qué bueno el hermano. Pero solamente Dios sabe quién soy yo. Quizás no merezca la salvación, porque la paga del pecado es muerte. Y nadie está exento de pecar. Todos venimos a buscar aquí al médico divino. Todos venimos a buscar aquí a la iglesia un Salvador. Este es un hospital, mis hermanos. Nadie viene al hospital solamente para visitarnos. Viene porque tiene una necesidad. Hace tiempo, visitando a un enfermo en uno de los hospitales de aquí, tuve la oportunidad de escuchar la oración de un religioso. Y le leyó en algún libro unas palabras, no sé qué libro era, pero le dijo: para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Así le dijo. La religión ofrece una esperanza al humano. El cristianismo es una esperanza viva y eterna, que es diferente. Vamos a buscar ahí Job 8:13. Job 8:13. Alguien que lo tenga puede leerlo. Job 8:13. 8:13. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? ¿Cómo dice? Job 8:13. Oh, así que dice que nosotros somos la esperanza. Dice que la religión ofrece entonces una esperanza humana, y el cristianismo es una esperanza eterna. Y regresando un poquito, mis hermanos, Dios no tiene ninguna deuda con el hombre, no tiene ninguna deuda con nosotros. No le debe nada a nadie, pues ninguna de nuestras obras son suficientes para ganar la salvación, porque la paga del pecado, dijimos, es muerte. Y el cristianismo significa que la salvación es un don de Dios y que no hay forma de ganarla por nuestros méritos, sino que solamente podemos recibirla por la fe como un regalo de su gracia.
Dios no nos debe nada porque nos portamos bien o porque hacemos las cosas que tenemos que hacer. Dios no le debe nada al esposo porque suple las necesidades de su hogar yéndose al trabajo muy temprano y llegando muy tarde. No, esa es la obligación de él. Y Dios no tiene por qué pagarle. La salvación no es así. La salvación no se gana, se otorga. Es gratuita. Tan solo con decir, tú eres mi Salvador y me apropio de los méritos. La oración que yo oí ahí parece que era muy esperanzadora. Alguien está a un lado de alguien que se está muriendo y le lee un pasaje y le dice que Dios que te dé la salvación. Pero la realidad es que la salvación no se recibe porque alguien se la desea a otra persona, sino porque esa persona confiesa a Jesucristo como el Salvador de su vida. El cristianismo ofrece la verdadera y única esperanza, no porque el pastor lo diga, ni porque la familia lo diga, sino porque cada uno lo hemos confesado con nuestra propia boca. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, el 9 y 10. Romanos 10, el 9 y 10. Romanos. Que ya lo voy a tener. Romanos 10, el 9 y 10. Pueden apuntarlo por ahí. Romanos 10, el 9 y el 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, en el teléfono todo el tiempo andan diciendo que diga sí. Le digan una cosa para que diga sí, le digan otra cosa para que digan sí, para que los hackeadores inmediatamente graban su sí y entonces le dejan limpio su cuenta del banco. ¿Y quién dice que no dijo usted que sacara ese dinero? Le muestran la grabación. ¿Tú dijiste? Mira, aquí está. ¿No es tu voz? Sí es tu voz. Así son las cosas de la salvación. Si usted confiesa con su boca que Jesús es su Salvador, que murió en la cruz del Calvario, Dios te otorga la salvación. ¿Por qué? Porque usted confiesa con su boca. Okay. Primera de Pedro 1.3, ahí por ahí cerquita, más adelantito. Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, mis hermanos, Jesús, que resucitó de entre los muertos, es mi esperanza de gloria. Y espero que la usted también. Okay. Vamos a seguir adelante. No se trata de aclarar que una persona es salva porque levanta la mano, o porque pasa al altar. Puede tener ganas de pasar. Una persona es salva cuando confiesa a Cristo como el Salvador de su vida. No porque pasa aquí al frente o que levanta la mano. Muchos levantaron la mano, se apuntaron más de 16 personas, pero no confesaron que Jesús era su Salvador con su boca. Por eso a la hora de llegar y de levantar el voto, dijeron siempre no. La religión número 4, la religión está basada en lo que dicen los hombres. El cristianismo está basado en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, lo vamos a creer. Si lo dice la tradición, no lo vamos a creer. Isaías 29:13. Vamos a ver Isaías 29:13. No nos queremos pasar.
29:13 dice, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Puede ser que alguien en esta mañana viene a la iglesia porque alguien le enseñó, o porque su mamá y su papá los trajeron de chiquitos. Por eso ahí están los hijos cuando están grandes, ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ya son grandes y ya hacen lo que ellos quieren. Yo tenía una persona que no le dije que si trabajaba conmigo no podía tener un tatús, porque la mayoría de mis clientes no aceptan personas que lleguen con tatús. Y le digo, mira, es ley que tú tengas tatús, no me interesa que tengas tatús, pero en mi trabajo la gente no me da trabajo cuando yo llego y me ven un tatú, así que si tienes un tatú, pues mejor te lo tapas. Y no tenía ni un tatú. Le faltaban 4 meses para cumplir 18 años. Un hermano de aquí me lo recomendó. Pero este hombre, cuando cumplió 18 años, un día trajo su playerita hasta aquí, como estaba bien ponchadito. Él traía un tatú tan grande como de aquí hasta acá. Y entonces le dije, ve a traer la herramienta, y fue a traer la herramienta. Y cuando llegamos, el cliente se quedó así, dice, mejor vamos a cambiar el trabajo para de aquí 8 días. Entonces ya en el carro le dije, ¿por qué te pusiste el tatú? Te dije que no. Dice, ya tengo 18 años, ya puedo hacer lo que quiera. Usted no me puede mandar, no es mi papá. Y así pasa cuando algunos de nuestros hijos ya está grande. Dice, papá, no voy a ir a la iglesia. Ya no le podemos hacer nada, ya está adulto. Bueno, pues aquí en mi casa se hace lo que yo diga, así es de que si no vas a la iglesia, te me vas de la casa. ¿Así le vamos a decir? Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué no ves ese anuncio que está ahí? Está difícil, hermanos. Muchos de los ritos y sacramentos y obras, tradiciones que son dogmas de la religión no están en la palabra de Dios. No tienen una base escritural, sino que solamente son ordenanzas de hombres, tradiciones de hombres. Y la ira de Dios está sobre aquellos líderes religiosos que, conociendo la verdad de Dios, predican enseñanzas de hombres, apartando de esa forma a los hombres de la verdadera salvación. Y buscamos Romanos 1:18. Vamos a comprobar algo ahí. Romanos 1:18 y el 19. Romanos 1:18 y 19 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Un verdadero cristiano entonces hace lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, es decir, lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Un verdadero cristiano se basa entonces en lo que dice la Biblia. Nosotros somos bíblicos, nos dicen los hombres y las mujeres de la Biblia, porque todas nuestras doctrinas, que son 28 creencias fundamentales, están basadas en las Sagradas Escrituras. Somos bíblicos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a buscar ahí en la palabra de Dios, Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en aquel que Él ha enviado. ¿Qué es lo que tenemos que creer entonces? En el que Dios ha enviado.
Y Hechos 16, adelante ahí, Juan, Hechos 16, Hechos 16, 29. 29. Dice, él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que un verdadero cristiano hace lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Si usted cree en el Señor Jesucristo, va a ser salvo. Y no solamente usted, sino también todos los de su casa. ¿Cómo? No sé. El tiempo tampoco lo sabemos. Me ha tocado estudiar con gentes que ya están hasta lo último. Y en lo último, ya hasta no se puede bautizar. Solamente los tenemos que ungir. ¿Por qué? Porque ya no pudieron. Tienes que esperarte hasta el último para poder aceptar a Jesús y morir, mis hermanos. Qué bueno que aceptó a Jesús, pero pudiendo vivir una vida todavía larga con Jesús, con tus hijos y disfrutando de la vida, es mejor. La religión enseña al hombre quién es Dios, y el cristianismo pone a Dios en el corazón del hombre. Vamos a ver. Hechos 17, ahí mismo estamos en Hechos. Hechos 17, el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Así que todos conocemos hoy en día, los que vivimos aquí, al presidente de nuestro país. ¿Cómo se llama nuestro presidente? Donald Trump, ¿verdad? Todos lo conocemos, lo hemos visto en la televisión. Pero muy poquitos de los de aquí lo conocen personalmente. Lo conocemos porque lo hemos visto. Y así sucede con Jesús. Muchos conocemos a Jesús. Es más, hasta lo podemos dibujar, porque lo hemos visto en muchos dibujos. Pero pocos lo conocemos personalmente. Pocos lo conocemos personalmente. La religión nos muestra quién es Dios. Nos muestra quién es Jesús. Nos muestra su obra en la cruz del Calvario. Pero eso no nos ofrece salvación. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa muy diferente es tener un encuentro con Él. Un cristiano conoce y cree en Jesús, lo conoce personalmente. Vamos a ver el último versículo, el penúltimo. Juan 6, 69. Juan 6, 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que la salvación es conocer a Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, el cual es enviado. Juan 17:3. Así que un cristiano y Jesús tienen una relación muy cercana. Vamos a buscar a Juan 1:12. Ahí mismo, Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Así que
Un cristiano que tiene una relación íntima con Jesús, dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Él me da la entrada a su familia. ¿Cuándo? Cuando yo le conozco personalmente. No cuando me lo muestran, lo puedo conocer de figura. Y el último de los versículos se encuentra en Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor está tocando a la puerta de mi corazón. Como dijimos al principio, no porque te levantes vas a ser salvo, no porque levantes tu mano vas a ser salvo, sino solamente porque confieses con tu boca que Jesús es tu Salvador personal. Si tú confiesas hoy, en esta mañana, que Jesús es tu Salvador, tendrás vida y la tendrás eternamente. Yo quiero aceptar hoy a Jesús como mi Salvador personal, con mi boca. Yo no sé cuántos en esta mañana quieren aceptar a Jesús como su Salvador personal con su boca, diciendo: yo te acepto como mi Salvador personal. ¿Se puede colocar de pie y poder decirle al Señor? ¿Podemos decir en coro? Vamos a decir en coro. Yo voy a empezar. El que no quiera no lo dice, no necesita decirlo. El Señor no quiere como el PRI acarreados, no quiere. El Señor quiere seguidores de corazón. Y yo voy a empezar y ustedes me siguen. Yo te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Oremos. Bendito Padre Celestial, tus hijos y yo hoy, el último día de este mes de agosto del 2019 aquí en el Monte, California, hemos decidido de corazón, no porque hemos oído este tema, no porque nos hemos parado, sino porque hemos confesado con nuestra boca que tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Salvador personal. Padre eterno, permite que esto sea como un aire fresco en nuestra vida, que sea como un agua fresca en medio del calor del desierto, que alivie nuestras penas, nuestras tristezas y nuestras dificultades, porque solamente en Cristo hay salvación. Y hoy hemos confesado con nuestra boca que Cristo es nuestro Salvador. Acéptanos, Padre en el amado. Y hoy, tus hijos, lo hemos confesado. Ayúdanos a sostenerlo hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse.